¿Cómo les va? Quien les habla, el ingeniero civil Daniel González Arce, y que en esta oportunidad vamos a poderles brindar algunas pautas para el diseño de líneas de conducción considerando cámaras rompepresión, una captación desde la toma y en este caso el reservorio que va a ser la infraestructura que vaya a recepcionar, ¿no? y almacenar el agua, el agua cruda. Eh, para ello, vamos a enfocarnos a los criterios de la norma técnica de diseño, opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural, que actualmente está vigente en el Perú. Las pautas se las voy a facilitar, pero para ello nos vamos a ir vinculando y relacionando un poco con las consideraciones del documento y también algunos alcances de los catálogos donde ustedes puedan optar como propuesta, sea el fabricante que reúna ciertas características y sobre todo donde ustedes vayan a proyectar y en el ámbito donde vayan a ubicar el proyecto, pues ver las facilidades que se pueda tener a la mano dichos materiales, ¿no? Eh, para ello, voy a detallar algunos ejemplos de manera manual para que posteriormente nosotros podamos hacer uso de una herramienta básica que es una hoja, una hoja de cálculo en Excel. Muy bien. Entonces, vamos a dar algunas recomendaciones que posiblemente ya lo tengan ustedes en cuenta y en consideración. Entonces, para ello, voy a enfocar la parte aplicativa en un ejemplo básico. Voy a tener en esta zona de acá proyectado eh, un- una estructura que básicamente la voy a definir como una captación. Puede ser una captación superficial, puede ser que se capte desde un canal o de una captación de ladera o cual sea, digamos, la propuesta que uno tenga, digamos, dentro del proyecto. Y pues voy a simular, ¿no? Una línea de conducción que básicamente va a estar proyectada, ¿no? En esta vista en perfil. Esta, este terreno pues va a tener ciertas características, ¿sí? Es un terreno no llano, va a tener un perfil, va a tener un desnivel. Eh, voy a considerar, ¿sí? Una carga disponible, perdón. Voy a considerar una carga disponible. A ver, vamos a ver así, de esta manera. Una carga disponible, eh, o llámese una cota. Vamos a suprimir esta zona de acá para no tener problemas, digamos, en cuanto a visibilidad. Muy bien. Y voy a tener una carga disponible que sea eh,
relativamente mediana, supongamos que tenga un desnivel de 80 metros. Esto lo vamos a considerar, sí, en hidráulica como una carga disponible, que simplemente sería la diferencia entre ambas cotas, ¿no? La cota del reservorio y la cota de mi captación. Para este ejemplo no voy a tener idea, por ejemplo, de cuánto es mi caudal, pero sí voy a tener una idea de cuánto es la extensión o longitud de este perfil, ¿no? Imaginemos que esa extensión sea de 1 kilómetro. El otro detalle es que también voy a conocer acá un diámetro. El diámetro puede ser de 4 pulgadas, de 2, de 3, etcétera, ¿no? Estos 4 pulgadas equivalen a decir 100 milímetros, ¿verdad? 100 milímetros. No conozco el caudal, ¿no? Conozco la longitud y conozco el diámetro de la tubería. Entonces, básicamente yo me voy a agenciar, me voy a asesorar de una ecuación que ustedes también deben conocer, ¿no? Es la ecuación de Hazen y Williams, la ecuación de Hazen y Williams. Y para esta ecuación voy a utilizar la siguiente expresión, ¿no? Esta expresión en función a las unidades que nosotros vayamos a considerar o a trabajar, ¿no? 0.2785, y esto va a estar multiplicado por un coeficiente de Hazen y Williams, coeficiente C, va a estar multiplicando un diámetro y también va a estar multiplicando una pendiente. Esta pendiente, ¿sí?, va a estar elevada a un exponente 0,54, ¿no? Y el caso del diámetro también va a estar elevado a un exponente, que en este caso sería 2,63. Ojo que esta pendiente es conocida también como pérdida de carga sobre unidad de longitud, sobre unidad de longitud, ¿no?, que nosotros lo conocemos como pendiente. Ahora, esta pendiente no es complicado determinar, simplemente es dividir y obtener un cociente de la carga disponible sobre la longitud, ¿no? En este caso, estoy considerando una longitud de 80 metros y prácticamente, bueno, una carga disponible de 80 metros y una longitud desde el punto A, ¿no?, o desde el punto 1 hasta el punto 2 de mi captación hasta mi reservorio. Estamos hablando de 1 kilómetro y esto equivale a 0,08, ¿no? Ahí lo tenemos. Eh, Hay un valor que nosotros debemos tener en cuenta. Esto podemos determinar en función a la superficie, ¿no? Puede ser más rugoso o menos o más liso, ¿no? En el caso del PVC, ¿no?, en el caso del PVC, pues estamos hablando de un coeficiente de Hassen-Williams de 150, ¿no? En el caso de que ustedes vayan a trabajar con otro material, que hoy en día pues ya no se emplea, digamos, el asbesto cemento, que en ese entonces pues parece
material pues se trabajaba con coeficiente de gas sanguínea de 140, ¿no? Pero sí posiblemente pues requieran trabajar con material fierro dúctil, ¿no? Y en el caso del fierro dúctil pues se mantiene un coeficiente de Hasse-Williams de 80. Así es. Vamos a, eh, vamos a considerar otra vista para poder seguir trabajando con nuestras plantillas. Eh, entonces, para ello, pues nosotros tenemos como propósito determinar ese caudal. Nuevamente, ese caudal es igual a 0.2785, ¿no? Por el coeficiente Hasse-Williams, por un diámetro dado, ¿no? Elevado a una potencia de 2.63 y una pendiente de 0.54. Ojo, que esta información también se puede obtener, digamos, que se puede despejar pues el diámetro, si fuera el caso, ¿no? Y obtener, ¿no? Si yo tengo un caudal ya definido o calculado. Entonces, para ello, pues simplemente voy a operar, ¿no? Considerar eh, un coeficiente 150, coeficiente Hassen y Williams, el diámetro que habíamos indicado, ¿sí? Un diámetro de 4 pulgadas, esto equivale a 100 milímetros, ¿no? Y simplemente si estoy trabajando en unidades del sistema internacional, ¿sí? Tengan en cuenta estas unidades, por favor. Voy a considerar, ¿no? Un diámetro de 0.1 metros elevado a 2,63. Y la pendiente, pues como ya habíamos indicado, ¿no? 80 sobre 1000, esto elevado a 0,54. Entonces yo obtengo un caudal equivalente a 0.025 metros cúbicos por segundo y que esto equivale a decir 25 litros por segundo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? En este caso simplemente estoy multiplicando por 1000 este valor para obtener en litros por segundo. Esa es la consideración que se debe tener. Simplemente hemos basado a una fórmula o una expresión para poder tener para poder calcular, perdón, un determinado caudal. Ahora, ¿qué define la clase de tubería? ¿No? ¿Qué define la clase de tubería? Básicamente hay dos criterios, ¿sí? Un primer criterio tiene que ver con la línea de gradiente estática, que es la que más se usa, ¿no? Y la línea de gradiente dinámica. ¿Qué quiere decir? Vamos a habilitar. Vamos a indicar acá. Nuevamente voy a dibujar un perfil. Acá yo puedo tener, por ejemplo, el reservorio, ¿no? Puede ser un reservorio circular, un reservorio cuadrado, ¿no? Etcétera. Yo voy a tener acá una línea de gradiente hidráulica, o conocida como la línea de gradiente dinámica, ¿sí? Que está representado de esta manera.
Ujú. Que está representado de esta manera. Vamos a pintar otro colorcito. Ahí está. Y voy a tener una línea y gradiente estática, totalmente horizontal. Sí, van a disculpar por la gráfica que se vaya a generar, ¿no? Tengo una línea de gradiente estática y la línea de gradiente hidráulica dinámica. Vamos a colocar la línea de gradiente hidráulica. Ahí está. ¿Qué quiere decir? En este reservorio, al ingreso de agua, se va a cerrar una válvula e inicialmente tenemos una línea de gradiente hidráulica, ¿sí? De esta naturaleza. Y al cerrar nosotros la válvula, ¿sí? No va a pasar agua, mientras que se va a producir en estos dos puntos, entre la captación y el reservorio, vasos comunicantes simplemente y se va a presentar la línea de gradiente estática, ¿no? Donde corta el terreno. La condición es que no se cierre nunca la válvula y si es necesario hacer limpieza, ¿no? Se cierra esa válvula, pero se abre la de bypass y seguirá funcionando la línea. ¿Sí? Eso a tenerlo, digamos, en consideración. ¿Qué otras recomendaciones antes de visualizar, digamos, lo que indica la guía de opciones tecnológicas? Eh, Hay clases comerciales para las tuberías de PVC. Sí, eso ya lo tenemos, digamos, ya lo tenemos en claro. Perdón, para las tuberías de PVC. Ahí está. Vamos a ver. Para las tuberías de PVC. Eh, Hay una presión nominal. ¿Sí? Hay una presión nominal. Presión nominal, ¿no? Y estas presiones nominales pueden ser de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y también podemos tener presiones nominales de 7,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Que esto equivale a decir, pues, 50 metros de columna de agua y 75 metros de columna de agua. Pero la presión de prueba en campo, ¿no? Deben tener ustedes en cuenta lo siguiente. Equivale a 1,5 la presión nominal, ¿no? Si yo realizo estos cálculos para ambas, eh, digamos, clases de tubería con estas presiones ya asignadas, pues yo voy a obtener acá, por ejemplo, una presión de prueba de 7,5 kilos por centímetro cuadrado y 11,25 kilos por centímetro cuadrado. Para que puedan pasar la prueba en las tuberías, ¿no? Estas tuberías que nosotros podamos plantear, este factor de seguridad, ¿sí? Es considerado por los fabricantes. ¿Sí? Sin embargo, cuando la tubería está instalada y se le pone en funcionamiento, en marcha, la tubería va a estar expuesta pues a cambios de temperatura, ¿no? Entre el día y la noche, por ejemplo, que en el día pues estamos hablando de temperaturas entre 20, no sé, a 28 grados, ¿no? Y de noche, pues, no sé, podemos tener temperaturas de -4, ¿no? A 10 grados centígrados, ¿no? En estos casos, la capacidad, pues, disminuye sustancialmente, ¿no? Y se ha visto casos de tubería de clase 5, por ejemplo, ¿sí? Perdón, que no soportaban, ¿no? Los 50 metros de columna de agua.
no soportaba. Y ellos se pueden percatar los ingenieros que hacen pues supervisiones a nivel nacional. Una conclusión a la que podríamos llegar, por ejemplo, ¿sí? Es que las tuberías de PVC pierden resistencia. A tener en cuenta ello, por cambios, por cambios de temperatura, ¿no? En especial cuando baja la temperatura. ¿Y cómo se portan presiones en los laboratorios con los fabricantes? Podría ser una pregunta. Y ellos pues lo prueban a 25, 26 grados, ¿no? Y en la costa no es lo mismo que en la sierra, ¿no? A esa temperatura y altura. Por tal motivo, cuando diseñemos la línea de conducción, ¿sí? Cuando proyectemos esta línea de conducción, se debe disminuir la presión nominal, ¿sí? Es decir, con 5 metros de columna de agua menos, ¿no? Debe calcular para que soporte, pues, no, no 50 metros de columna de agua, sino 45, ¿no? Para que tengan ustedes un margen, ¿sí? Ya no 50, sino 45. Tengan que ser un poquito conservador. Y si fuera el caso, pues, no de esta clase de tubería, considerando 75 metros de columna de agua, pues habría que diseñar para, eh, para 70, ¿no? Tengan en cuenta, digamos, esa recomendación, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En ambos criterios, estático o dinámico, ¿no? 5 metros de columna de agua del límite de la clase, ¿sí? Del límite de la clase. Muy bien. Eh, Vamos a continuar y para ello vamos a ir repasando un poco, ¿no? Lo que indica la guía de opciones tecnológicas en el caso de la línea de conducción. Si ustedes hacen lectura en la página 80 de la línea de conducción, indica brevemente que es la estructura que permite conducir el agua, ¿no? Desde la captación hasta la siguiente estructura. No necesariamente tiene que ser puesta hasta el reservorio, ¿no? Posiblemente si uno diseña, pues puede ser desde la captación hasta, por ejemplo, una planta de tratamiento, ¿no? Este componente se diseña con el caudal máximo diario de agua y debe considerar anclajes, válvulas de purga, válvulas de aire, cámaras rompepresión, cruces aéreas, si fuera también necesario sifones, ¿no? El material a emplear debe ser PVC. Sin embargo, bajo condiciones expuestas sobre terreno, por decirlo así, es necesario que la tubería sea de otro material mucho más resistente. Tenemos acá una gráfica, una esquematización, digamos, de la línea de conducción, ¿no? Donde está definido por una captación y un reservorio. Tenemos puntos identificados donde es necesario que se evite la cimentación en los puntos más de inflexión más bajos, en este caso las válvulas de purga que se van a incorporar y las válvulas de aire en los puntos más altos, los puntos picos. Como indiqué, los caudales de diseño. La línea de conducción, indica acá, debe tener la capacidad para conducir como mínimo el caudal máximo diario. Si el suministro fuera discontinuo, se debe diseñar para el caudal máximo horario. Esto sí deben tenerlo en cuenta cuando ustedes vayan a sustentar la oferta, ¿no? Y la demanda, en este caso, en función a la población. Y la oferta, lo que nosotros podamos proponer como fuente,
y no sea, digamos, eh, no podamos cubrir, digamos, esa demanda, pues lo que nos indica la norma es que podamos considerar ya no el caudal máximo diario, sino el caudal máximo horario, en este caso, para la línea de conducción o para el diseño de la línea de conducción. Estamos hablando de que para el caudal máximo horario se va a maximizar, ¿no? Se va a incrementar dicho valor. La línea de adducción debe tener la capacidad para conducir como mínimo el caudal máximo horario, eso sí, ¿no? Todo lo que es línea de aducción y redes de distribución, tener en consideración el cálculo del caudal máximo horario. Las velocidades admisibles nos dan algunos alcances. En este caso no debería ser inferior a los 0,6 metros por segundo. Y una velocidad máxima de 3 metros por segundo, ¿no? Si en el caso superemos, digamos, esta velocidad, estamos hablando de 5 metros por segundo, hasta dicho valor se tendrá que justificar técnicamente, ¿no? Porque se está manteniendo, digamos, esas velocidades que superan la máxima permitida. Y criterios de diseño para las tuberías que trabajan sin presión o como canal, se aplicará la fórmula de Manning, ¿no? Con los coeficientes de rugosidad. Esta parte de acá, vamos a dar un pequeño pause porque también vamos a darles algunos alcances que ustedes puedan tener en cuenta y en consideración. Estamos hablando ahorita, o estamos resumiendo un poco los alcances de la guía de opciones tecnológicas. En el caso de las tuberías que trabajan sin presión, como canal, se aplicará fórmula de Manning. Tuberías que trabajen bajo presión, pues vamos a considerar Hazen y Williams. ¿Listo? Esta es la expresión que ya ustedes también deben conocer y nos dan algunos parámetros básicos en función al material para poder determinar esta velocidad del fluido teniendo en cuenta el coeficiente de rugosidad en función al tipo de material. Para el cálculo del diámetro de la tubería, ¿no? Hay dos condiciones, ¿no? Si los diámetros son superiores a los 50 milímetros, pues se nos recomienda calcular en función a la expresión que ustedes tienen en pantalla de Hazen y Williams. Superiores, ¿no? Que generalmente esto se suele dar en zonas de ámbito urbano. La mayoría, digamos, proyectos que estén en función a la población que no supere los 2.000 habitantes, posiblemente sea ese el tope por lo general, pero no siempre, ¿no? Posiblemente vamos a tener tuberías de 2 pulgadas, estamos hablando de 63 milímetros, ¿no? Y para tuberías inferiores, ¿no? Diámetros inferiores a los 50 milímetros, nos dan como recomendación poder determinar, ¿no? Mediante la expresión de Fire-Whipple, es la que ustedes tienen en pantalla, para el cálculo de la pérdida de carga continua en metros. Tenemos, tenemos esos dos alcances, ¿sí? Que tengan, digamos, en cuenta o en consideración. Para el caso de la fórmula de Manning, ¿sí? Eh, se puede indicar de que se van a tener en cuenta o en consideración, por ejemplo, algunos parámetros como son el radio hidráulico, perímetro mojado o el área mojada, etcétera. Esto lo van a ver bastante en lo que son redes de alcantarillado,
o mejor dicho, lo van a aplicar, ¿no? Lo van a aplicar. Algo más que les puedo indicar acá, a ver. En una conducción, las pérdidas de carga sucede a lo largo de toda la tubería, ¿no? Por la fricción del agua, ¿no? También en los accesorios, como son los cojos, ¿no? Las válvulas de compuerta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también nos dan esos alcances en la guía de opciones tecnológicas. Esta expresión la tenemos plasmada en esta hoja de cálculo, ¿no? Según esas recomendaciones, ¿no? Voy a hacer una captura de imagen para que tengan en cuenta, digamos, de dónde se está tomando dicha referencia. Ahí lo tenemos. La fórmula la fórmula para pérdida de carga, ¿no? Por fricción, ¿no? Pérdidas por longitud. Y como vuelvo a repetir, en el caso de los accesorios, hay una ecuación por pérdidas locales que está dado por esta expresión, ¿no? La pérdida de carga localizada en las piezas especiales y en las válvulas indica, ¿no? Tenemos un coeficiente que depende del tipo de pieza especial o válvula y que me va a multiplicar con la energía cinética o carga de velocidad. Son pérdidas menores y su valor no influye mucho en una conducción larga o extensa. Hablamos, puede no ser de 4, 5 kilómetros, ¿no? Y este valor Kasuti, vuelvo a repetir, es el coeficiente de pérdida. Eso hay que tenerlo bastante, bastante claro, ¿sí? Mapeado, por decirlo así. Entonces, para ello podemos ir haciendo otro ejercicio que nos va a ayudar mucho a poder realizar dichos cálculos, que lo podemos aplicar.